Mi esposa me miró fijamente y con una frialdad calculada dijo: «Quiero el divorcio, y sé que no podrás pagar un abogado para enfrentarme». Sus palabras cayeron como un martillo. Durante 8 años creí que compartíamos un hogar, un proyecto, un amor. Pero en ese instante, todo lo que yo pensaba que teníamos se convirtió en una negociación cruel. No pidió comprensión, ni un cierre digno. Exigió la casa donde mi abuelo me ayudó con el pago inicial, el 70% de nuestros ahorros y una pensión de 5 años. Cuando terminó de hablar, se recostó en el sofá con una sonrisa de quien cree haber ganado una batalla antes de pelearla, y con un aire de falsa compasión me lanzó la estocada final. «Eres profesor de carpintería, Daniel. Ganas lo justo para vivir, pero no podrás costear un abogado real. El mío te hundirá en honorarios antes de que intentes defenderte. Mejor acepta y sigue adelante». Esa noche no dormí. No era solo la traición de una esposa, era la sensación de que me estaba mirando como a un enemigo débil. Y sin embargo, respondí con 2 palabras que ella interpretó como rendición: «Tienes razón». Los días siguientes fueron oscuros. Victoria caminaba por la casa como si ya no me perteneciera nada. Yo veía cada objeto, cada rincón, como si fueran recuerdos que pronto me serían arrancados. No podía costear una guerra legal bajo sus condiciones, y lo sabía. Pero en el 4.º día, toqué fondo. Y cuando estás en lo más bajo, solo queda subir. Fue entonces cuando recordé a Alejandro, mi hermano Mayo R. Hacía 5 años que no nos hablábamos, desde una pelea amarga por la herencia de nuestros padres. Yo quise conservar la casa familiar como recuerdo. Nos distanciamos tanto que se convirtió en un extraño. Y Victoria contaba con eso. Ella había presenciado aquella pelea y estaba segura de que jamás volveríamos a dirigirnos la palabra. Pensaba que mi Mayo R. recurso estaba muerto, pero se equivocó. Tragué mi orgullo y marqué su número privado. Cuando contestó y escuché su voz, después de tantos años, el silencio fue más fuerte que cualquier reproche en Alejandro. «Soy Daniel», ante mí, que colgara, pero en lugar de eso, me llamó Dani, como cuando éramos niños. La nostalgia me golpeó y le conté todo de golpe: las exigencias de Victoria, su frialdad, la burla con la que me dijo que jamás podría enfrentarla. Y hubo silencio, pero no era vacío, era tensión cargada de acero. «Bien», respondió él. «¿Cuándo es la audiencia?» «El martes». «En el juzgado del centro», respondí con la voz temblorosa. Alejandro no dudó. «Perfecto. No hables con ella ni con su abogado. No firms, nada. Llega ese día y yo estaré allí». Colgamos me quedé con el corazón golpeando como un tambor. Victoria creía haberme dejado sin armas, pero no sabía que acababa de despertar la más poderosa, mi hermano. Durante 3 días previos a la audiencia apenas pude comer. Mi estómago era un nudo de miedo y esperanza. Por primera vez en años, sentí que no estaba solo. Martes amaneció gris, con lluvia persistente. Me vestí con mi único traje, el mismo que usaba en bodas o funerales, y entré al tribunal con la sensación de que era ambos a la vez. El lugar olía a papeles viejos y nervios. Victoria ya estaba allí, impecable en un traje azul oscuro, su cabello perfectamente peinado y su sonrisa arrogante. A su lado, su abogado se mostraba confiado, como si el resultado ya estuviera escrito. Reían en voz baja, celebrando antes del tiempo. Yo me senté en silencio, fingiendo calma. Ella creyó que me vería derrotado, pero no le di ese gusto. El alguacil anunció el inicio de la sesión. La jueza entró con semblante severo. «Caso López contra López», dijo en voz alta. Victoria y su abogado respondieron con firmeza. Cuando la jueza giró su mirada hacia mí, las puertas del fondo se abrieron con un crujido que heló la sala. Alejandro entró. Su presencia llenó el lugar de inmediato. Traje gris oscuro a medida, carpeta de cuero en la mano, mirada de depredador. Necesitaba hablar. Su sola figura imponía respeto. Los murmullos crecieron. Algunos
Lo reconocieron al instante. No era cualquier abogado. Ann era ese abogado, el que nunca perdía, el que hacía temblar a los más curtidos litigantes. Caminó firme hasta mi mesa y me dedicó apenas una inclinación de cabeza tranquilo. Ya estoy aquí. Sentí que mis pulmones respiraban por primera vez. En días en Victoria palideció. Su seguridad de hierro comenzó a resquebrajarse. Cuando Alejandro se presentó ante la jueza, su voz resonó como un martillo. Alejandro López, abogado defensor en representación del señor Daniel López. La jueza levantó una ceja, lo reconoció y asintió. Victoria tragó saliva y su abogado dejó caer la pluma que sostenía. El tablero había cambiado. Ella había venido a ganar una guerra fácil y de repente se encontraba frente a un oponente que jamás había considerado posible. La audiencia comenzó con el abogado de Victoria presentando su caso. Habló con tono solemne, como si ya tuviera la victoria en la mano. Enumeró exigencias, presentó documentos y pintó a Victoria como víctima de un matrimonio injusto. Mientras tanto, Alejandro hojeaba su carpeta como si leyera un recetario, sin mostrar la menor preocupación. Cuando le llegó el turno de hablar, se levantó con calma. Su voz fue firme, serena, letal. Su señoría, demostraremos que las demandas de la señora Victoria no solo son desproporcionadas, sino que carecen de fundamento legal y moral. Presentaremos pruebas de manipulación, de ocultamiento de bienes y de un intento deliberado de destruir a mi cliente. El abogado de Victoria intentó interrumpir con una objeción, pero Alejandro levantó una mano, sin mirarlo siquiera, como quien aparta a un insecto molesto. Llegará su turno, dijo, y la sala quedó en silencio. Incluso, la jueza esbozó una sonrisa imperceptible. Yo lo miraba sin poder creerlo en mi hermano, él mismo con quien había roto lazos durante años. Estaba ahí defendiéndome con una fuerza implacable. No era solo un abogado, era mi hermano Mayoere, devolviéndome algo que yo había perdido en dignidad. Alejandro comenzó a presentar documentos en transferencias sospechosas, recibos, registros de propiedad. Cada prueba era un golpe certero. Demostró que Victoria había planeado el divorcio con antelación, moviendo dinero y contratando abogados mucho antes de anunciarlo. Esta no es una mujer buscando justicia, afirmó Alejandro. Es una mujer ejecutando una estrategia calculada para desmantelar a un hombre por completo. El silencio en la sala fue absoluto. Victoria ya no sonreía. Su máscara de seguridad empezaba a desmoronarse. Cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, Alejandro se levantó con la misma calma. Señora López, ¿podría explicar por qué retiró $1000 de la cuenta conjunta 3 días antes de anunciar el divorcio? Victoria titubeó. Su abogado intentó frenarlo. Objeción. Irrelevante. La jueza lo detuvo. La pregunta es válida. Responda. Victoria. Murmuró algo sobre gastos personales, pero Alejandro ya tenía el recibo en la mano. Curioso, porque este dinero coincide con el pago de honorarios de su abogado. Lo confirma. La sala quedó helada. Finalmente ella asintió. Cada palabra de Alejandro era una estocada limpia. Yo no tuve que levantar la voz ni defenderme. Él lo hacía todo. Y lo hacía como si nunca hubiéramos dejado de ser hermanos. Fue en ese instante cuando comprendí que a veces la justicia no se gana solo en los tribunales, sino en los lazos que uno reconstruye cuando menos lo espera. Ese día no solo recuperé mi defensa legal, recuperé la confianza en mí mismo. La jueza decidió posponer la sentencia final para la semana siguiente, pero ya no hacía falta esperar. Se podía leer en el aire en Victoria. Había llegado para ganar, y estaba perdiendo estrepitosamente. Cuando salimos del tribunal, Alejandro me miró con firmeza. No vuelvas a dejar que alguien te haga sentir pequeño. Ni siquiera tú mismo. No pude responder con palabras, tan solo lo abracé por primera vez en años. Ese abrazo no solo cerraba un juicio, también empezaba a cerrar una herida. Los días siguientes fueron tensos. Victoria no era de las que se rendían en silencio. Al poco tiempo recibí una notificación legal. Reclamaba la custodia de Max, nuestro perro. No era amor por el animal, era pura venganza. Quería demostrar que aún podía hacerme daño. Indignado, llamé a Alejandro. ¿Ahora el perro? Es mío.
Desde cachorro, Alejandro respondió con calma. Quiere provocarte, que pierdas el control, a no caigas. Déjamelo a mí, Annie. Y se encargó. Presentó una demanda paralela alegando el rol terapéutico de Max en mi vida, apoyada por un informe psicológico. Era un golpe maestro. Victoria enloqueció al enterarse. Me escribió furiosa en Estás dispuesto a todo, incluso inventar enfermedades mentales, para no perder. Alejandro solo sonrió. Anne está mostrando su verdadera cara. Eso nos favorece. En la siguiente audiencia, Victoria ya no era la mujer impecable. De antes en su maquillaje parecía una máscara para ocultar su desgaste, y su mirada estaba cargada de rabia contenida. Alejandro no tuvo piedad. Sacó pruebas adicionales en transferencias ocultas, conversaciones filtradas, legalmente donde ella planeaba quedarse con todo. Y para coronar, un video de seguridad donde se la veía discutiendo con su abogado antes del divorcio. Eu no peleará, es un don nadie. Solo quiero dejarlo con lo mínimo. La sala quedó muda. Victoria intentó hablar, pero su propio abogado la detuvo. El daño estaba hecho. La jueza observaba cada gesto, y yo sabía que la balanza estaba inclinada. Salimos de esa audiencia con ventaja total, pero yo no sentía júbilo, sentía tristeza. Había compartido 8 años de mi vida con una mujer que ahora me veía como enemigo. ¿Había sido todo una farsa? ¿Alguna vez me amó de verdad? Alejandro notó mi expresión. No te culpes. Dani, tú no la destruiste. Ella eligió este camino. Tú solo te estás defendiendo. Asentí en silencio. Aunque, dentro de mí, una parte se quebraba. A veces ganar también duele. Días después, Victoria me llamó por teléfono. Su voz sonaba quebrada, con un llanto contenido. No pedía perdón, ni hablaba de amor. Solo de conveniencia. Podemos arreglarnos si retiras la demanda. Será más fácil para ambos, dijo entre sollozos. Por un segundo, una parte débil de mí quiso creerle, pero otra parte, la que Alejandro había despertado, respondió firme. No, Victoria, tú elegiste tu camino, ahora yo elijo el mío. Colgué en Alejandro, me felicitó. Esa fue la verdadera victoria. Aprender a decir no. La última audiencia llegó con un aire cargado de tensión. La sala estaba llena, y el ambiente pesaba como plomo. Victoria ya no era la mujer segura de los inicios. Sus ojos evitaban los míos, y su postura reflejaba desgaste. El abogado de ella intentó presentarla como víctima de un matrimonio difícil, pero su discurso sonaba forzado. Alejandro lo dejó hablar hasta que se hundiera solo. Luego se levantó con su carpeta negra, la misma que parecía contener destinos. Durante este proceso, comenzó. Mi cliente fue señalado como incapaz, débil y sin recursos. Hoy demostraremos quién manipuló a quién jugó sucio, y quién realmente está aquí con la verdad. Y entonces sacó una prueba que yo no conocía en un testimonio grabado de una excompañera de trabajo de Victoria. En él, la mujer aseguraba que Victoria llevaba meses planeando todo, incluso jactándose de que me dejaría sin nada. El juez entrecerró los ojos. ¿Esto es legal?, preguntó. Alejandro asintió. Mostrando la certificación notarial, Victoria palideció. Su abogado intentó objetar, pero era inútil. Alejandro no se detuvo allí. Además, hemos rastreado transferencias a una cuenta extranjera perteneciente a un excompañero sentimental de la señora López. Fue un golpe demoledor. La sala quedó en silencio. Victoria se levantó temblando, pero no dijo una palabra. El juez pidió un receso. Afuera, me senté en un banco con las manos. Alejandro puso su mano sobre mi hombro y dijo algo que nunca olvidaré. No se trata de ganar. Dani, se trata de que no te destruyan por dentro. Esas palabras se clavaron más hondo que cualquier argumento legal. En ese momento entendí que la verdadera batalla no era solo contra Victoria, sino contra mis propios miedos y culpas. El receso duró casi 1 hora. Cuando volvimos, la jueza tenía un semblante implacable. Dada la evidencia presentada, dijo con voz severa, el acuerdo propuesto por la parte demandante
queda invalidado. Se ordena una auditoría completa de los bienes, la congelación de las cuentas compartidas y la custodia del perro a favor del señor López. Victoria se desplomó en su asiento, pálida, como si todo el aire hubiera abandonado su cuerpo. El juicio no había terminado, pero su derrota era evidente. Afuera, respiré hondo por primera vez en meses. Alejandro caminaba a mi lado con la misma firmeza de siempre. Hoy terminamos esto, me dijo. Pasélo. Que pase. Ya ganaste donde importaba. Asentí en silencio, con los ojos húmedos. Por dentro me sentí extraño. Había ganado, sí, pero también había perdido la ilusión de un amor que alguna vez creí verdadero. El precio de la libertad era alto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de silencio. La casa estaba vacía, Lina Duicos. A veces me encontraba con fotografías antiguas de Victoria y yo, sonriendo en tiempos que parecían irreales. Dolía admitirlo, pero la había amado incluso cuando ya no lo merecía. Esa era la herida más difícil de mirar de frente. Alejandro me visitaba con frecuencia. No te hundas en los recuerdos, me decía. Empieza a construir desde ahora. Acepté su consejo y acudí a una terapeuta recomendada por él. En nuestra primera sesión, le confesé: quiero entender por qué permití que alguien me convenciera de que no valía nada. Ella me escuchó en silencio y luego respondió: Ana, a veces el amor no nos ciega, nos deja sordos. No escuchamos nuestras propias necesidades, solo lo que creemos que el otro espera de nosotros. En sus palabras fueron un espejo brutal. No había sido cobardía, había sido amor malentendido. Poco a poco empecé a recuperar mi vida. Volví al taller de carpintería de la escuela, donde el olor a madera me daba paz. Mis alumnos me recibieron con entusiasmo, como si nada hubiera pasado. Un día, uno de ellos me preguntó: profe, ¿por qué eligió la carpintería? Sonreí y respondían: porque quería construir cosas que duraran. En ese instante entendí que también podía construir algo nuevo conmigo mismo como cimiento. Victoria desapareció de mi vida poco a poco. Su abogado intentó apelar, pero la jueza fue tajante. Las pruebas eran demasiado sólidas. Lo último que supe fue que había dejado su trabajo por Esther's Emotional y se había mudado a otra ciudad. No sentí alivio ni venganza, solo indiferencia. Por primera vez en mucho tiempo, ya no ocupaba espacio en mi mente. Mi hermano, en cambio, volvió a ocuparlo todo. Alondro me sorprendió un día con una caja envuelta en papel marrón. Es un plano, dijo. ¿Recuerdas la cabaña del abuelo? La están vendiendo. ¿La arreglamos juntos? Esa propuesta era mucho más que un proyecto. Era simbólica, una forma de reconstruir lo que habíamos perdido entre nosotros. Y acepté. A los fines de semana íbamos a la cabaña, amartillábamos, lijábamos, pintábamos. Entre serrín y risas, el silencio empezaba a ser menos pesado. No necesitábamos disculpas formales. Cada clavo que poníamos era una forma de sanar. La reconstrucción no era solo de la cabaña, era de nuestra relación. Y por primera vez en años, sentí que tenía un hermano otra vez. Un día, mientras pintábamos las paredes interiores, Alejandro bajó la voz y dijo: a lo que más me dolió de aquella pelea fue pensar que me dejaba solo en mí. Quedé callado, con un nudo en la garganta. Yo tampoco quería quedarme solo, respondí finalmente. Levantamos nuestros vasos de agua como si fueran copas de vino y brindamos, no por el pasado, sino por la oportunidad de no repetir los mismos errores. Fue un momento simple, pero poderoso. En medio de esta etapa, reapareció Mariana, una antigua amiga de la universidad. Me escribió para tomar un café. Dudé, no porque no quisiera verla, sino porque no sabía si estaba listo para un nuevo vínculo. Finalmente acepté, no por ella, sino por mí. Nos encontramos en una pequeña cafetería con luces cálidas y olor a libros. Hablamos durante horas. No hubo tensión romántica, solo dos personas reencontrándose desde nuevas versiones de sí mismas. Te ves más tranquilo, me dijo, y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía menos en guerra conmigo mismo. Mientras tanto, el juicio, ya cerrado, seguía dejando huellas. Algunos colegas en la escuela murmuraban preguntas, curiosos por los rumores que Victoria había dejado atrás. No entraba en detalles,
Ya no era necesario. Mi historia no era una defensa, era un aprendizaje. Un alumno me entregó un trabajo con una dedicatoria. Gracias por enseñarnos que lo importante no es la madera ni los clavos, sino saber para qué construimos. Sus palabras me conmovieron más de lo que imaginaba. Ese chico no sabía nada de mi divorcio, pero sin querer, resumió todo mi proceso. Estaba aprendiendo a construir de nuevo, pero ahora desde dentro. Pasaron unas semanas tranquilas hasta que recibí un sobre certificado en mi buzón. Al abrirlo vi el membrete de la oficina de Ricardo Gómez, el abogado de Victoria. No era una apelación ni una amenaza. Era una invitación a un encuentro. Solo quiero hablar, decía la carta. Mi primer impulso fue ignorarla, pero recordé las palabras de mi terapeuta Nuno: no siempre elige las batallas, pero sí cómo terminarlas. Acepté. Nos encontramos en un café público. Ella llegó puntual, elegante como siempre, pero en sus ojos no había arrogancia sino cansancio. Gracias por venir, dijo en voz baja. Me senté frente a ella, dispuesto a escuchar. No pensé que llegarías tan lejos, admitió evitando mi mirada. ¿Eso es una disculpa? Pregunté. No lo sé. Tal vez no pueda disculparme todavía. Solo quería decirte que en esta historia, el débil no eras tú. Lo fui yo, por querer ganar a toda costa. No respondí. No hacía falta. A veces, el silencio es la respuesta más fuerte. Tomó un sorbo de café y añadió: supongo que ya no me odias. La miré fijo y contesté: nunca te odié. Victoria, solo dejé de amarte. Sus labios temblaron, pero asintió lentamente. Se levantó, acomodó su bolso y se marchó sin mirar atrás. No hubo abrazos, ni lágrimas, ni reconciliación, solo un cierre limpio. Salí del café con una sensación extraña, no tristeza, sino paz. Era el punto final de un capítulo que durante años me había consumido. La lluvia empezaba a caer suavemente sobre la ciudad, y cada gota me parecía un símbolo de renacimiento. Por primera vez, no cargaba con culpas ni rencores, estaba libre. Una semana después, recibí otra sorpresa. Una carta sin remitente llegó al colegio. Reconocí la letra al instante. Era de mi padre, a quien apenas había visto en mi infancia. Querido Daniel, comenzaba: sé que mi ausencia fue un peso en tu vida y lo lamento. Ahora, en mis últimos días, quiero conocerte. Si puedes perdonarme, me encantaría verte. En el corazón me dio un vuelco. Sentí enojo, tristeza y curiosidad al mismo tiempo. Nunca imaginé que él buscara contactarme, pero quizás era la oportunidad de cerrar otra herida. Viajé a la pequeña ciudad donde vivía, rodeada de montañas y silencio. Cuando abrió la puerta, vi a un hombre mayor, con mis mismos ojos. Hola, Daniel, dijo con voz temblorosa. Hola, papá, respondí. Pasamos horas hablando. Me contó sobre su vida, sus errores, sus ausencias, y yo le conté de la mía, de cómo había aprendido a reconstruirme. Fue un encuentro sanador. Al despedirme, supe que había cerrado un círculo que llevaba abierto toda mi vida. Volví a casa más ligero, como si hubiera soltado un peso invisible. Cuando regresé a mi nueva ciudad, sentí que todas las piezas de mi vida por fin encajaban. Había enfrentado el divorcio, sanado la relación con mi hermano, y ahora hasta reencontrado a mi padre. Pensé que el destino me daría un respiro, pero la vida siempre tiene sorpresas. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Mariana. Daniel, recibí una oferta de trabajo en una galería de arte en París. Es una oportunidad increíble, pero no quiero ir sola. ¿Vendrías conmigo? Mi corazón se aceleró. París siempre había sido un sueño lejano, pero ahora era una posibilidad real. ¿Estás segura?, pregunté. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió ella. Reflexioné unos segundos. Había construido una vida nueva, sólida, pero entendí que vivir también significa arriesgarse, seguir al corazón. Sí, respondí al fin. Voy contigo. Y con esas palabras decidí comenzar un nuevo capítulo, no huyendo del pasado, sino abrazando el futuro con esperanza. La semana previa a nuestro viaje recibí otra carta,
esta vez sin remitente. Al abrirla encontré una foto mía de niño con mi madre, junto con un mensaje: nunca dejes de construir tus sueños, hijo. Con amor, mamá. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era como si desde algún lugar ella me estuviera bendiciendo. Guardé la carta en mi maleta y sonreí. Ahora estaba listo para irme. El día del vuelo, mientras miraba por la ventana del avión, pensé en todo lo vivido. Mi esposa creyó que destruyéndome ganaría. No sabía que lo que realmente me esperaba era mí. Frenáseme. Perdí una relación, pero gané a mi hermano, la reconciliación con mi padre, nuevas amistades y la oportunidad de empezar de nuevo en París. Descubrí que la vida no se trata de lo que pierdes, sino de lo que eres capaz de construir con lo que queda. Y así, con el corazón ligero, despegué hacia un futuro lleno de posibilidades. No sabía qué aventuras vendrían, pero estaba seguro de algo: nunca más permitiría que alguien definiera mi valor. El amor malentendido quedó atrás. Ahora tenía algo mucho más grande en dignidad, libertad y la certeza de que todo lo que se rompe puede volver a levantarse. Y si quieres escuchar más historias reales que inspiran y conmueven, suscríbete ahora mismo a este canal, deja tu like y comparte este video, porque tu apoyo mantiene viva la llama de seguir contando relatos que tocan el alma.